todavía, ¿sí? Que sería la raya roja, ¿está bien? ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, gracias. Entonces, no, de nada. Entonces, estas moléculas, como les decía, este regulador alostérico se une a su sitio alostérico, positivo o negativo, y después se separa, se une y se separa, se une y se separa, ¿sí? Depende mucho de la concentración de este regulador alostérico, ya después lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. ¿Qué moléculas pueden ser reguladores alostéricos? Miren, vamos a empezar a poner, uno lo vimos recién, el ATP, el ADP, el NAD oxidado, el NAD reducido, ¿sí? Todas estas moléculas que vamos a encontrar mucho en el entorno de la enzima son en general reguladores alostéricos. Hay muchos más, ¿eh? Hay moléculas orgánicas, qué sé yo, citrato. No importa, ahora a ustedes no les va a resonar nada esto, no se preocupen. Pero son moléculas orgánicas, son moléculas que son... enzima, ¿no? Porque si no la enzima no tiene espacio para que entre, ¿sí? Profe, entonces los reguladores alostéricos se unen a sitios distintos del sitio activo, exacto, se une a un sitio alostérico. Lo que pasa es que en este caso tenés sitios alostéricos donde se une el regulador positivo y otros para el negativo, ¿sí? Hay enzimas, por ejemplo, que no tienen los dos reguladores, hay enzimas que tienen estos dos tipos de reguladores, y hay enzimas que solamente tienen un regulador alostérico negativo, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Eso como que depende de cada enzima, ¿está bien? Pero lo importante es que entiendan que la regulación alostérica también es una regulación reversible, se da sobre enzimas alostéricas, que son de este tipo, ¿sí? No que tienen 4 subunidades, que tienen al menos 2, ¿sí? Que tienen estructura cuaternaria, son oligoméricas, ¿sí? Bueno, muy bien. Así que lo importante es entender cómo hace, digamos, estos reguladores alostéricos para favorecer la reacción o para inhibirla. Y es porque alternan la estructura de la enzima entre la tensa y la relajada, ¿sí? No entendí lo que tiene que ver la concentración de sustrato en el gráfico. Porque este gráfico, como siempre, tiene que ver con la concentración de sustrato. ¿Cómo vas a generar producto si no le pones sustrato a la enzima? ¿Sí? Entonces, tu concentración de sustrato aumenta, como siempre hacemos, ¿no? Esto es la velocidad y esta es la concentración de sustrato. Entonces, con las concentraciones de sustrato muy bajas, muy bajitas, en esta situación no tenés actividad enzimática, no tenés actividad. Cuando la concentración de sustrato aumenta y llega hasta un punto, ahí tenés mucha actividad. Quiere decir que ahí como que la enzima pasó al estado relajado, ¿sí? ¿Está bien, Rafaela? Siempre tenemos que estar hablando de la concentración de sustrato porque si no, no podemos generar producto. Es lo que necesitamos, ¿eh? ¿Se entendió o no? Puede estar escribiendo, Rafael. Bueno, espero que sí. Ok, bueno. Muy bien. Vamos con la otro tipo de regulación. Hasta ahora vimos la covalente, vimos ahora la alostérica, vamos a ver la génica, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, fíjense que la covalente y la alostérica, que es estas dos que vimos ahora, se da sobre enzimas que ya están, obviamente, están sintetizadas, ya están puestas donde tienen que funcionar, y lo que puedo hacer es como prenderlas o apagarlas. Las prendo, a ver, profe, ¿cuál es el último ejemplo de regular alostérico? Le puse citrato, pero la verdad es que son un montón de moléculas, ya lo van a ver. No se preocupen, no se preocupen. Yo les pongo, pero la verdad es que el citrato no les dice absolutamente nada, así que no se preocupen, ¿sí? Pero quiero que sepan que son moléculas grandes en general, no más grande que una enzima, ¿no? Porque no tiene sentido, pero sí son moléculas orgánicas, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo? Les decía que la regulación alostérica y la covalente se da sobre enzimas que ya están sintetizadas, o sea que yo sintetice, por ejemplo, no sé, 1.000.000 de enzimas, ya las tengo todas disponibles, pero que estén ahí sintetizadas no quiere decir que estén como activas a full, por ejemplo, ¿no? Yo las puedo tener inhibidas y la reacción se sigue sin llevar a cabo, ¿no? Entonces, la regulación alostérica y la covalente se da sobre enzimas que ya están sintetizadas, entonces yo lo que hago es las prendo o las apago, las prendo, las apago, las prendo, las apago, ¿sí? La regulación que vamos a ver ahora, que es la génica, lo que tiene que ver es con la cantidad de las enzimas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es una regulación más lenta, porque tengo que ponerme a sintetizar una enzima, ¿sí? Entonces, quiero que veamos un poco eso, porque yo sé que tenemos una base muy, muy pobre, no es su culpa, pero es una base pobre de biología molecular, así que quiero que repasemos lo que significa la regulación génica.
Recuerden que estamos hablando de enzimas, y las enzimas son proteínas. Y las proteínas son las únicas moléculas biológicas que son codificadas genéticamente. Entonces, lo que me dice el ADN es lo que voy a sintetizar, ¿sí? Entonces, estamos con la regulación génica. Aumenta o disminuye la cantidad de enzima. No la prendo o la apago, no estoy hablando de eso, ¿sí? No es que la cafetera le aprieto el botoncito, la prendo, o le aprieto el botoncito y la apago. No, acá lo que estoy diciendo es si traigo más cafeteras o si saco las cafeteras de la cocina. Son cosas distintas, ¿sí? No sé si se dan cuenta, ¿tá? Entonces, ¿de qué se trata la regulación génica? Bueno, génica proviene de gen, básicamente, ¿no? Entonces estamos hablando a nivel del ADN, que yo tengo un gen que codifica, este es el gen de la enzima 1, si quieren, ¿sí? El gen de la enzima 1 a nivel del ADN, ¿está? Para poder expresar este gen, porque yo lo que quiero es tener, supónganse que estamos hablando de una enzima monomérica, ¿no? Pueden ser monoméricas o oligoméricas, ¿no? Para yo poder tener mi enzima 1 sintetizada, ¿no? Esta es la proteína. Yo tengo que pasar por toda una situación, que es el proceso de transcripción, esperen que lo voy a hacer así. Este es el ARN mensajero. Y luego la traducción. Esta es la transcripción. Y esta es la traducción. ¿Sí? A ver. Si alguien sabe responder, a ver, vimos inhibidores reversibles, no competitivos y competitivos. Y los inhibidores irreversibles, no, los irreversibles no los vimos, chiquis. Los irreversibles los comentamos solamente. Dijimos que los irreversibles se unen de una forma que no se separan del sitio activo y hacen que la enzima básicamente se suicida, ¿no? O sea, no tiene chance de volver a funcionar. Así que no los vimos. Solo los comentamos, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, listo. Bueno, entonces les decía, este nivel de regulación va por otro lado. Acá tiene que ver con la cantidad de enzima que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos poner más cantidad de enzima, porque supónganse que tenemos un montón de sustrato en una situación metabólica y yo tengo 10 enzimas sintetizadas. Esas 10 enzimas de repente no me sirven con la cantidad de sustrato que va a venir. Entonces, ¿qué hago? Llevo más enzima, tengo que sintetizar más enzima. Para sintetizar más enzima, tengo que favorecer la transcripción del gen de esa enzima y este ARN mensajero, traducirlo en los ribosomas y generar mucha enzima, ¿sí? Tengo mucha E1, mucha E1. Bueno, por supuesto son todas iguales, ¿no? Son todas moléculas idénticas del mismo tipo. Entonces, ¿cómo es la regulación génica? Puedo favorecer, o sea, eso es lo que se llama inducción génica, si yo favorezco la producción de la enzima, o puedo reprimir génicamente. ¿Qué pasa si yo reprimo génicamente? Este gen no se expresa. Si no se expresa el gen, quiere decir que no tengo ARN mensajero, por lo tanto, no voy a tener enzima, ¿sí? Hay situaciones en las que directamente yo no favorezco la transcripción del gen y acá no pasa nada, y otras veces en que la transcripción del gen se da como casi siempre, a menos que yo reprima esa situación. Sería como una inhibición, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿tá? Lo que pasa es que acá quiero que quede claro que estamos hablando de lo que estoy cambiando es la concentración de enzima, la cantidad de enzima. La regulación alostérica y la covalente tiene que ver con la enzima que ya tengo sintetizada, la prendo o la apago, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es traer más enzima. No quiere decir que esté prendida, estoy diciendo que tengo más cantidad. Después veo si la prendo o la apago, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la regulación génica puede ser inducción, si yo favorezco la síntesis de la proteína, ¿sí? La inducción es positiva, pero no sé si se ve. La inducción génica, entonces, me va a favorecer la síntesis de más enzima, ¿sí? O si no, tengo la represión, ¿no? Que como les decía, hay veces que a propósito quiero que no se produzca enzima, que no se produzca.
Entonces, este tipo de regulación es una regulación lenta. ¿Por qué? Porque implica, en el caso que haya inducción o represión, necesito que se movilice la transcripción y necesito que haya traducción. Y esto lleva un tiempo, ¿sí? La regulación covalente y alostérica es muy rápida, es muy rápida. Las quinasas agregan el fosfato, por ejemplo, y le cambian la actividad inmediatamente, ¿sí? Las fosfatasas retiran el fosfato y al toque le cambia la actividad. El regulador alostérico se mete y modifica la actividad de la enzima. O sea, son un minuto, ¿sí? Sin embargo, esta puede ser que tarde 1 o 2 horas, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, que es una regulación más lenta. Es más lenta, pero está implicando otra cosa. Está implicando que yo sintetizo más enzima, o al contrario, hago que se sintetice menos enzima. ¿Se dan cuenta de la diferencia de estos dos tipos? ¿Sí? ¿Me cuentan por el chat? Es muy importante porque esta les cuesta un montón, un montón. ¿Mm? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo? Les di el ejemplo de la glucoquinasa. Por ahora es una enzima que no nos suena mucho, ¿no? La glucoquinasa era una enzima que toma la glucosa, ¿sí? Ponemos la glucoquinasa como que sus iniciales son GK, ¿sí? Glucoquinasa. Ahora sabemos que las quinasas, como las escribimos con K, ponemos todas las enzimas que sean quinasas, les vamos a ponerla acá, ¿tá? Entonces, ¿qué hace la glucoquinasa? Toma la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace esta quinasa? Bueno, toma, ¿cómo se llama? Toma el fosfato del ATP, ahí está. En este caso no es que le está cambiando la actividad a la glucosa no es una enzima, ¿no? Pero esta quinasa también utiliza ATP, y lo que está haciendo es agregarle fosfato en el carbono 6 de la glucosa, ¿sí? En este caso no le estamos modificando la actividad, no, estamos convirtiendo un sustrato en un producto, ¿sí? Entonces hay quinasas que modifican la actividad de algunas enzimas y hay quinasas que no modifican la actividad de ninguna enzima. Lo que hacen es agregar fosfatos a moléculas, a compuestos, ¿sí? En este caso nuestra glucosa, entonces, fíjense que la glucosa tiene esta pinta. Ahí está, esta es la glucosa pelada, y la glucosa 6-fosfato sería así. Ahí está. En el carbono 6, que sería este, en el carbono 6, este que está como levantadito, le ponemos el fosfato, ¿sí? Bueno, entonces les decía, esta glucoquinasa, que está sobre todo en el hígado, cuando estamos en ayuno, está en muy baja cantidad, ¿sí? Entonces supónganse que tenemos en ayuno 1000 enzimas. La verdad es que es muy poco 1000 enzimas, y porque tengo poca glucosa en esa situación, ¿sí? Después vamos a ver qué hacemos con esa glucosa. Pero cuando estamos en posingesta, cuando estamos comiendo, por ejemplo, un pedazo de torta, y entra al hígado cantidades masivas de glucosa, yo necesito tener muchas glucoquinasas, porque con 1000 enzimas no me alcanza con la cantidad de glucosa que tengo que procesar. No termino más de procesarla, sino, ¿sí? Por más que las enzimas sean rápidas. Si yo tengo 1000 enzimas, pero tengo 1000 millones de moléculas de glucosa, y las enzimas obviamente no van a dar abasto, pero la verdad es que voy a necesitar mucho tiempo en procesar esos 1000 millones, es un montón 1000 millones, ¿no? Pero estoy exagerando. Pero toda esa cantidad de moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Traigo más enzimas. Entonces, en vez de tener 1000 glucoquinasas, paso a tener 1.000.000 de glucoquinasas. Y ahí así le dan como locos y tengo glucosa 6-fosfato a rolete, ¿sí? Quizás en, no sé, en un ratito, ¿sí? Me costó traer enzimas, porque les dije que tardan 1 hora y pico, pero una vez que aparecieron, la generación de producto obviamente es rapidísima, ¿sí? Entonces, como decíamos con el tema de los cafeses, ¿no? Si yo tengo 400 personas para darle café, con la cafeterita que yo tengo en casa no me alcanza para poder darles a todos a la vez. Entonces, ¿qué hago? Salgo a comprar cafeteras. Entonces, ¿qué significa inducción génica? Salir a comprar cafeteras, ¿sí? Traer más enzima. Hay situaciones en las que yo quiero a propósito que no haya mucha enzima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reprimirla génicamente, tengo que reprimir la expresión de ese gen para que no haya enzima, ¿sí? ¿Está bien? Van a ver que los que más vamos a ver es la inducción génica en general, ¿sí? ¿Está bien? Pero tengan en cuenta que también está la represión. Entonces, para que haya inducción génica, después ya si quieren lo vamos a ver ahora que nos metemos en comunicación. Para eso voy a necesitar un factor que se llaman factores de transcripción, ¿sí? Entonces, los factores de transcripción son moléculas que se unen un poquito antes, si quieren las podemos poner acá, se ponen un poquito antes del gen, factores de transcripción,
factores de transcripción. Y son moléculas que me favorecen o no, eso porque eso depende, ¿no? Que me favorecen o no la transcripción de los genes, ¿sí? Entonces, gracias a estos factores de transcripción, que ahora vamos a ver de dónde vienen, yo puedo inducir o no la expresión de ese gen, ¿sí? ¿Está bien? Yo creo que este es el que más les cuesta, así que les pido que sean el que más estudien, ¿sí? La verdad es que si se entiende esto, ya está, ya se entendió regulación génica. Pero lo importante es que se entienda lo que estamos hablando cuando hablamos de inducción, que tengo más cantidad de enzima con respecto a la represión que tengo menos, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a ver mucho cuando hablamos, porque vamos a hablar a lo loco de la insulina. La insulina tiene la capacidad de inducir génicamente enzimas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, induce génicamente a la glucoquinasa. ¿Qué significa? Cuando hay insulina, se favorece la síntesis de más enzima, ¿sí? No estoy diciendo que se prende la enzima, no, estoy diciendo que traigo más enzima, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Tiki, tiki, tiki. Bueno, vimos la génica. Bueno, vamos a ver la del clivaje proteolítico, que es cortita, a ver si ya podemos empezar a hablar de comunicación celular, ¿sí? De todas formas, como les contaba, no sé si todos llegaron a escuchar, de comunicación celular, o si ya no está subida, va a subir Gustavo una clase grabada, que fue la que dimos el año pasado, justo en este contexto de la pandemia que recién empezaba, ¿sí? Así que tienen esa clase como de backup también, ¿sí? Les digo porque primero comunicación es un tema hermoso, pero al principio es como confuso, porque digamos, hay que hacer muchos dibujitos y hay un montón de información, pero una vez que uno ya la acomoda, ya está re bien, ¿sí? Ah, ya está subida, gracias Marilyn, muy amable. Gracias Sofía. Bueno, perfecto, entonces estamos, regulación covalente, regulación alostérica es una regulación rápida, y se da sobre enzimas que ya están sintetizadas, ya están puestas, ¿sí? La regulación génica es una regulación más lenta, e implica modificar la cantidad de la enzima, ¿sí? No la actividad, sino la cantidad, ¿está bien? Muy bien. Vamos con la última que me interesa. Profe, ¿me podría dar un tip de modificación covalente, por favor? La regulación covalente es el agregado de un grupo fosfato, el agregado o la remoción, ¿no? ¿Sí? O sea, yo agrego un grupo fosfato o se lo saco a la enzima, ¿sí? Y dijimos que son 3 aminoácidos de toda esa enzima, son 3 aminoácidos los que pueden ser fosforilados, no todos, ¿sí? Los que tienen un hidroxilo libre, así que dijimos que era la serina, la treonina y la tirosina, ¿sí? Entonces, el agregado de ese grupo fosfato hace que se cambie la actividad de la enzima, ¿sí? Entonces, si yo antes, con el fosfato agregado, la enzima estaba prendida, bueno, si yo le saco ese fosfato, la enzima se apaga, ¿sí? O puede ser al revés, dijimos. De repente la enzima fosforilada está apagada, ¿sí? Cuando tiene el fosfato agregado está apagada, está en su forma inactiva, y cuando le retiro ese fosfato se prende, ¿sí? Lo importante es que siempre es al revés, ¿no? Lo que va pasando. Si le agrego o le saco, ¿sí? ¿Esto tiene que ver con la proteína G? Bueno, vamos a ver que la caja de la proteína G me lleva a la fosforilación, sí. Ahora lo vamos a ver la clase que viene seguramente, pero sí, tiene algo que ver, ¿sí? Bueno, gracias. No, de nada, chiqui. A ver, lo del gen me cuesta entender de dónde viene. Es que ese es el problema, Mica. El problema es que tiene muy mala base de genética. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Nos quedamos acá? ¿Esperamos? Sí, Esperemos un Bueno. ratito, porque capaz que tuvo algún sí, problema. tenés que esperar. Ayer lo pasó lo mismo con la otra clase, entonces espera que ella vuelva.
Acá estoy, no se preocupen que retorno. Ah, No, a veces se me corta internet a mí también. ¿Qué voy a se hacer? perdió, pensamos que éramos nosotros. No, tranquilos, que en general cuando pasan estas cosas es porque es el docente, así que no se Gracias. asusten, no se asusten. Bueno, esperen porque me estaba diciendo justo una de las chicas que le cuesta entender la parte génica. Creo que es la más difícil porque, digamos, la base que tienen de biología es como, de biología molecular es como bastante pobre, ¿sí? Ustedes piensan que las enzimas son proteínas y las proteínas están codificadas en el ADN. Entonces, yo voy a tener una enzima disponible si yo puedo transcribir el gen que codifica para esa enzima y ese ARN mensajero que se genera puedo traducirlo a proteínas y tener físicamente la enzima, porque la enzima ¿de dónde la saco? ¿Sí? O sea, cuando uno pregunta, bueno, ¿de dónde tengo más cantidad de enzima? Las enzimas se sintetizan. ¿Y quién las sintetiza? Las sintetiza un ribosoma, porque el ribosoma es el que sintetiza las proteínas. Y estamos hablando que las enzimas son proteínas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esa información para decir hay más enzima o hay menos enzima? El ADN lo determina, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, digamos, las proteínas son las moléculas, ni los nucleótidos, ni los glúcidos, ni los lípidos están codificados en el ADN, ¿sí? Sin embargo, las proteínas sí. Entonces, lo que determine el ADN es lo que va a pasar en cuanto a las proteínas, ¿está bien? Entonces, digamos, ¿por qué hice este link ADN? Y porque las enzimas, como son proteicas, las enzimas se sintetizan y tenemos un gen que codifica para cada una de nuestras enzimas. ¿Está bien? Pero, digamos, las enzimas, que realmente son muchísimas en nuestro metabolismo, me dice, ¿me escuchan, no? ¿O no? ¿Estamos bien? Sí, ahí está. Está un poco se cortando, Entonces les pero decía sí. que... Ahí estoy. No, entonces les decía que, digamos, el ADN va a determinar, o sea, tenemos un gen que codifica para cada una de las enzimas de nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es favorecer ese gen, que se transcriba y que después se traduzca, o que no lo haga. Entonces con eso modifico la concentración de enzima, la cantidad de moléculas de esa enzima. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos con la última. Clivaje proteolítico. Clivaje proteolítico. Bueno, a ver, tengamos cuidado con este tipo de regulación porque no es para cualquiera, vamos a mencionar para qué tipo de enzimas son, porque acá no tiene que ver con que si son alostéricas o son micaelianas, ¿sí? Acá estamos hablando de enzimas que están en lugares muy específicos. Por ejemplo, enzimas digestivas, enzimas de la cascada de coagulación, que seguramente la vieron en fisio ya. Bueno, después lo vamos a ver en inmuno, cascada del complemento. Por ahora no nos dice mucho todo esto, ¿sí? Pero quizás las que más nos pueden sonar son las digestivas, ¿sí? Entonces, no son enzimas del metabolismo, estamos hablando del proceso digestivo que se da en el tracto digestivo. El metabolismo se da como del tracto digestivo para adentro, ¿no? ¿Está bien? Eso sería el procesamiento de nuestras moléculas. Acá el tema de la digestión estamos hablando de las moléculas que nosotros comemos y que rompemos en pedacitos, que degradamos para obtener los monómeros de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, estas enzimas digestivas son bastante particulares porque se regulan de esta forma, pero no se regulan de forma covalente o de forma alostérica. No, la regulación, voy de vuelta, la regulación covalente, alostérica y génica tiene que ver para enzimas del metabolismo, ¿sí? Del tracto digestivo para adentro, ¿sí? Las enzimas digestivas son enzimas distintas que se regulan de una forma particular, que es este clivaje proteolítico. Entonces, ¿qué significa esto? La enzima cuando se sintetiza, miren cómo lo voy a dibujar. Supónganse que toda esta es la enzima digestiva. Esta enzima cuando se sintetiza en forma inactiva. Por ejemplo, no sé, una proteasa que libera el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Proteasa pancreática. Páncreas. ¿Sí? Se sintetiza en forma inactiva, o sea que la sintetiza el páncreas, y cuando la sintetiza apagada, ¿no? La sintetiza en esta forma que no funciona.
¿Cómo se llama una enzima de este tipo, en estado inactivo? Simógeno, con Z, simógeno. Simógeno. ¿Sí? Muy bien. No podemos decirle simógeno a las enzimas alostéricas o las que tienen regulación covalente cuando están apagadas. No, estamos hablando de enzimas que son sintetizadas de forma inactiva y que se van a regular específicamente con este tipo de regulación. O sea que estamos hablando casi exclusivamente de las digestivas y de la cascada de la coagulación, si quieren, ¿sí? Que son las que más les van a sonar a ustedes. Entonces esta enzima está apagada, así como está sintetizada, ¿sí? Claro, proenzima es lo mismo que simógeno, Talía, sí, Taila, perdón, sí. Sí, ¿está bien? Bueno, entonces, yo la sintetizo en forma inactiva, por ejemplo, el páncreas la libera en forma inactiva, ¿y cuándo se va a activar esta enzima? Se va a activar recién cuando está en el duodeno, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, miren el desfasaje. Yo la sintetizo en forma inactiva en el páncreas, la libero en el jugo pancreático, y cuando llega al duodeno, recién ahí se activa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, se activa cuando llega al sitio de acción. Y es donde tiene que trabajar, por supuesto, ¿no? Pero mientras no esté en el sitio de acción, la enzima no está activa, ¿sí? ¿No? Tal cual, lo del jugo gástrico también, ¿no? Ya lo vamos a ver después cuando veamos el proceso digestivo. La tripsina se sintetiza como tripsinógeno. La terminación ógeno me está diciendo que esa tripsina está como inactiva. El tripsinógeno o el pepsinógeno, perdón, el del estómago es pepsinógeno. Está también el tripsinógeno en el jugo pancreático. El pepsinógeno y el tripsinógeno están en formas apagadas, están en formas de simógeno. Cuando se clivan, ahora hablamos de eso, cuando se cortan un pedacito de esa enzima, la enzima se prende y se convierte en tripsina o en pepsina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto lo sintetizo en el sitio de síntesis, se libera en forma inactiva. ¿Cómo la activo? Cuando están en el lugar donde tienen que funcionar y cuando se les corta un pedacito de esa enzima. Ustedes piensen que puede ser una enzima que tiene un sitio activo, vamos a ponerla así, supónganse, si quieren la dibujamos de esta forma, pero el sitio activo está bloqueado al principio. Voy a dibujar esto así. La enzima se sintetiza con el sitio activo bloqueado, como si tuviera algo adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para desbloquearlo? Le tengo que sacar este pedazo, ¿sí? Le tengo que sacar esto que molesta en el sitio activo, ¿sí? Entonces, como pasa de este estado a este estado, acá está inactiva, y acá está activa, ya tiene el sitio activo despejado, ¿no? ¿Está bien? ¿Pero qué tuve que hacerle? ¿Le tuve que remover simplemente una moleculita? No, le tuve que cortar un cacho. Le tuve que cortar un cacho, por eso se llama clivaje proteolítico. Fíjense qué significa clivaje. Clivaje es cortar y proteolítico es porque estoy lisando una proteína, que es la propia enzima. Estoy cortando un pedazo de la enzima, pero es un pedazo que no quiero, porque no me sirve, ¿sí? Entonces, si este rectangulito es toda mi enzima, yo le corto un pedacito, que es este negrito, y la enzima se activa. Miren, así como queda, sin el pedacito negrito, la enzima está activa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esta situación es irreversible, porque yo no puedo agregarle otra vez el cachito que le saqué y la vuelvo a inactivar. No, estas enzimas, mientras están así activas, funcionan y después se degradan, ¿está bien? No tengo forma de regularlas así como en forma reversible, como estábamos hablando con la covalente o con la alostérica, ¿sí? Esta es algo que yo necesito que se prenda y que mientras esté prendida, que le meta papa y después se degrada. Los simógenos trabajan como una familia de enzimas y una vez que se activan, tal cual, y se activa la otra sucesivamente, porque una vez que se activa esta, va a activar, si quieren hacemos otra de otro color, que está esperando que esta se active y que también está en forma de simógeno, ¿sí? Miren, la voy a dibujar en verde, a ver si se ve. Esta también está en forma de simógeno, y como se activó esta primero, ayuda al clivaje de esta también, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Otra vez, separamos esta cajita negrita, y ahora, esta así blanquita está activa. Y así sucesivamente. Esto es una cascada, por eso esto funciona, la cascada de la coagulación, a la cascada del complemento, son cascadas, ¿no? Porque una, cuando se activa,
favorece el clivaje de la otra, de la 2, por ejemplo, la 2 favorece el clivaje de la 3 de la 4 de la 5, y así vamos, ¿sí? ¿Está bien? Está bien decir también que los zimógenos son precursores, sí, precursores, preenzimas, proenzimas, ¿sí? Enzimas inactivas, está bien, sí, porque no son enzimas cuando son sintetizados. Entonces acá hay algo que es muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué lo sintetizo de esta forma la enzima? ¿Por qué quiero que esté apagada al principio? Porque si, por ejemplo, si lo que tenemos acá es una proteasa, las proteasas son enzimas que degradan proteínas, ¿sí? ¿Está bien? Como se darán cuenta, ¿no? Entonces, si yo sintetizo una proteasa que ya está activa en el lugar donde la sintetizo, como por ejemplo en el páncreas, empieza a degradar las proteínas del páncreas, ¿no? Con lo cual, empiezo a generar un quilombo bárbaro en el lugar de síntesis, y no ese es mi objetivo. Mi objetivo es que degrade las proteínas que están en el duodeno, que son las proteínas que acabo de ingerir, ¿sí? No que degrade las proteínas del propio tejido, porque si no me daño a mí misma, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, son sintetizadas en el páncreas, por ejemplo, en forma inactiva para que no dañe al propio páncreas, porque las enzimas de las que estamos hablando son enzimas que degradan lípidos, enzimas que degradan proteínas, enzimas que degradan ácidos nucleicos, enzimas que degradan, me faltan glúcidos, ¿sí? Entonces, todas esas moléculas las vamos a encontrar en el páncreas. Entonces, si ya están activas esas enzimas de movida, van a empezar a degradar todo lo que encuentran, a su paso, digamos, ¿sí? Entonces, yo me aseguro de que se activen solamente en el lugar donde tienen que trabajar, que es en el duodeno, ¿sí? Después me va a decir, ¿y cómo se activa la primera? Bueno, porque después ya lo veremos, ¿no? O sea, hay una enzima que tiene las condiciones en el duodeno para estar activa, que es la primera que empieza a activar a las otras, ¿sí? Porque el duodeno tiene todas las condiciones para que estas enzimas se activen. En el páncreas, en realidad, la idea es que no se activen, por eso son sintetizadas de una forma inactiva, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, este tipo de regulación no tiene nada que ver con la regulación que acabamos de ver de enzimas de nuestro metabolismo. Recuerden, el metabolismo es desde el duodeno para adentro. Una vez que yo absorbí todo eso que comí, empiezo con el metabolismo. El proceso digestivo es previo al metabolismo, ¿sí? Entonces, no es que yo tenga una enzima que puede regularse en forma alostérica, en forma covalente y por clivaje proteolítico. No. Las que se regulan por clivaje proteolítico son muy específicas y tienen que ver o con el tracto digestivo o con estas cascadas, ¿sí? Que es desde la coagulación y el complemento, ¿sí? Lo mismo que la cascada de la coagulación. Nosotros tenemos los factores de la coagulación, los tenemos en la sangre, no hay mucho ahí acá abajo, no sé. Los tenemos en la sangre permanentemente, pero no pueden estar activos todo el tiempo, porque si no me estarían coagulando en todo momento, y yo solamente quiero que la cascada se active cuando yo tengo una injuria tisular, solamente en ese momento, ¿sí? Entonces, las señales que se disparan cuando yo me corto, van a hacer que se active la cascada de coagulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan todas a activarse unas a las otras, pero solamente cuando se le da esa señal, no antes, porque si no las enzimas estarían coagulando todo el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que son situaciones muy particulares. No las puedo tener activas ni en todo lugar ni en todo momento, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Algunas dudas que nos queden sobre enzimas? Igual, como vamos a empezar a hablar de procesos que tienen que ver con enzimas, obviamente lo podemos seguir viendo más adelante, ¿sí? Nos faltaría quizás el concepto de isoenzima, que tiene que ver con la compartimentalización, ¿sí? Compartimentalización es hablar de compartimentos dentro de una célula. Podemos hablar de isoenzimas un poquito más adelante, cuando hablemos específicamente de las isoenzimas, porque la verdad es que hablarlo ahora, o sea, lo voy a tener que repetir más adelante, y para eso se los explico en el momento que ya como vamos a estar in situ, me parece más importante. Entonces, los reguladores covalentes, génicos y alostéricos, no aldostéricos, ¿sí? Alostéricos, trabajan en el metabolismo y los clivajes proteolíticos sobre las enzimas del tracto digestivo, ¿sí? La regulación covalente, génica y alostérica se da sobre enzimas del metabolismo. Y el clivaje proteolítico es una forma de regular enzimas que tienen que ver con el proceso digestivo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Perfecto.
¿Cuáles eran las 5 enzimas que usted tenía dicho? Para que hagamos un... Ah, por ahora no les dije muchas, porque después vamos a empezar con la complicación. Por ahora les dije las quinasas y las fosfatasas, ¿sí? Por ahora las quinasas y las fosfatasas, porque después ya vamos a agregar más. Después están las fosfodiesterasas, ¿sí? Entonces, como son todas con fosfo, no sabemos bien qué hace cada una. Así que por ahora pongan quinasas y fosfatasas, ¿sí? ¿En el blanco está completo este tema? Me ponen el factor. No, en el blanco está bien. Estos primeros temas está bien como para que nos introduzcamos. Sí, sí, está bien en el blanco. Entonces, el resultado de un clivaje proteolítico puede ser el simógeno, claro. El sustrato de una enzima que se acaba de activar es el simógeno siguiente, digamos, ¿no? Y permite la activación de ese simógeno y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es una cascada, exactamente, Mauricio. Exactamente. Muy bien. Bueno, la verdad es que lo que vamos a ver ahora, digamos, vamos a hablar media hora digamos, de este tema, no es un tema ajeno a esto que estamos hablando. Esto que hablamos de enzimas es como el ABC de todo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nos vamos a focalizar ahora es básicamente cómo se comunican las células, ¿sí? Entonces, parece que no tuviera ninguna relación con las enzimas, pero sí tienen un montón de relación, porque todo lo que sucede adentro de una enzima, de una célula, mientras las células se están comunicando, tiene que ver con las enzimas, ¿sí? Perdón, a ver. Profe, los inhibidores irreversibles que comentamos, ¿veremos más? No los vamos a ver, no los vamos a ver, o sea, dijimos eso, ¿no? Que los irreversibles se unen al sitio activo y la enzima deja de funcionar, o sea que no nos sirve más, ¿sí? Esa no es una regulación normal. Acá estoy. Perdón, evidentemente hoy es un día, se ve que están todos en el barrio con internet a full. Bueno, disculpen. No, la Hola. próxima vez voy a traer el cable del router y listo, directamente. Bienvenida, acá estoy. Sí, alguien me iba a decir algo. Sí, disculpe la interrupción. Si usted tiene claro, elija la opción 5, que es... sí, con esa. El tema es que tiene que estar muy cerquita del módem, porque si el módem está alejado de la opción... Me vuelven loca con eso. Claro, yo tengo, miren, está el placar de mi habitación, la pared y está el módem del otro lado, o sea, estoy como re cerca. Lo que pasa es que, por ejemplo, arriba, cuando les daba clases hasta ahora, ponía el cable de red directamente. Lo que voy a hacer es traer el cable de red acá, así no pasa esto. Sí, pero sí, es muy loco, porque tenés que estar medio al lado para que no se te corte. Pero bueno, pero vamos bien, gracias por la ayuda. Bueno, entonces les contaba que el tema que vamos a ver ahora no es que no tiene relación con esto. Lo que vimos de enzimas es como el ABC de todo lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces van a ver que ahora les empiezo a hablar de una enzima que hace esto, y vamos a estar metidos en temas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un tema que también es fundamental para nosotros y a ustedes les va a servir muchísimo cuando vean fármaco el año que viene, porque fármaco repite todo lo que nosotros decimos básicamente, salvo alguna que otra cosita que agregan, que es el tema de comunicación celular. Como les contaba, es un tema muy importante para nosotros, y es un tema que les va a servir, pero para todo, porque básicamente es cómo se maneja este mundillo de mensajes entre las células. ¿Cómo hago para que un tejido le mande un mensaje a una célula que está en otro tejido y que esa célula que está en otro tejido reciba ese mensaje y que reaccione de alguna forma, ¿sí? Entonces, digamos, de eso se trata la comunicación celular. Un mensaje que es enviado desde un tejido hacia otro tejido y cómo este tejido recibe ese mensaje y qué hace en consecuencia, ¿sí? Entonces,
La verdad es que a mí me gusta mucho dibujar las cascadas, hoy no vamos a ver cascadas, pero tengo una presentación que es muy linda, que creo que me la pasó Ale, así que me gustaría compartírselas como para que, porque recién nos vamos a meter, ¿sí?, en comunicación, así que permítanme que les voy a compartir. Ahí está. Creo que la están viendo todas, ¿no? A ver, comparto pantalla completa. Un segundito. Sí, ¿no? ¿Están todos viendo? Estoy, a ver, él, a Camila y a Franco. ¿Me hacen que sí? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto de que las células se comuniquen entre sí. Por empezar, vamos a definir quién es la célula que manda el mensaje y quién es la célula que lo recibe, ¿sí? Básicamente, la célula que manda el mensaje se llama la célula emisora, ¿sí? Y podemos pensar todo este sistemita que tenemos acá como si fuera literal, no sé, yo lo asocio, por lo menos a mí me pasa eso. A ver, esperen que dice conexión inestable. A mí me pasa tratando de entender, por ejemplo, cómo llega la señal de, qué sé yo, de la emisora de televisión a mi televisor, ¿sí? Entonces, canal 13, póngale, está mandando una señal, ¿sí? No importa cómo le esté mandando, si ahora la manda por cable, por donde sea, ¿sí? Pero está mandando una señal, está mandando un mensaje que es recibido en la tele de mi casa, ¿sí? ¿Está bien? Para que la tele de mi casa pueda recibir este mensaje necesita una antena, básicamente, ¿sí? Necesita un receptor de esa señal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está dibujado este cosito que está en verde, que este es el receptor de este mensaje, ¿sí? Si mi televisor no tiene antena, no tiene cómo recibir esta señal, mi televisor no va a tener ninguna imagen, y eso está como claro, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. Si mi célula no llega a tener un receptor para este mensaje que se está enviando, la célula no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? O sea que la célula va a hacer de cuenta como que no recibió nada porque no tiene el receptor que es específico para ese mensaje, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son como los protagonistas de esta obra? La célula que manda el mensaje, la célula emisora, este mensaje, pues, digamos, en general es una hormona, así que vamos a hablarlo a veces como de una forma como indistinta, ¿no? Directamente le vamos a poner hormona, y una célula que va a recibir esa señal, que es la célula receptora o la célula blanco, le pueden encontrar como célula target también, ¿sí? Que es la célula a la que nos vamos a dirigir, ¿sí? Y esta célula necesariamente tiene que tener un receptor específico para esta señal, porque si no tiene este receptor, como les decía, la célula no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces acá hay algo importante también que quizás no se ve mucho. Este receptor va a recibir esta señal, y es que está en la célula, esto por lo que se ve es el núcleo, el receptor está enganchado membrana, ¿sí? Este receptor tiene una parte que va a recibir la hormona que se va a unir, fíjense, ¿sí? Y tiene una parte del receptor que está adentro de la célula, ¿sí? ¿Está bien? Es la misma molécula, nada más que es una molécula de lado a lado, ¿sí? ¿Está bien? Y la hormona, en general, queda del lado de afuera. Vamos a ver después qué tipos de hormonas tenemos, ¿no? Pero esta hormona queda siempre del lado de afuera, ¿sí? Entonces, este receptor va a engancharse con esta hormona, para el cual es específico. Es como si habláramos de una enzima y un sustrato, ¿sí? Como hablamos antes de las enzimas, dijimos, esa unión es específica. Acá también, la unión es tremendamente específica. Cada hormona tiene un receptor específico para esa hormona, ¿sí? Entonces, esta hormona, sé que el lugar es redondito, específicamente para que encastre, ¿sí? Y este receptor pega como un sacudón, ¿sí? O sea que la unión de esta hormona al receptor hace que el receptor cambie de conformación, ¿sí? Genera como una especie de sacudón. Y ese sacudón se transmite en todo el receptor y llega adentro de la célula, ¿sí? Entonces, esta célula blanco, va a recibir ese sacudón, gracias a este mensaje que acaba de recibir, y vamos a ver que le pasan un montón de cosas adentro de la célula una vez que recibe ese mensaje. Quizás este mensaje es, bueno, ahora se los voy a mostrar, dividite, le dice morite, porque eso es una opción también, diferenciate,
sintetiza tal cosa, libera, pero lo importante es que esta célula tiene un receptor específico para recibir esta señal, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a mirar qué cosas pueden pasar. Puede ser un tonazo, pero quiero que vean lo complejo que es esto, que nosotros siempre lo hacemos sencillo, pero la verdad es que es terriblemente complejo este mundillo. Y miren, sin mirar esto que es problema, vamos a mirar estos dibujitos. Miren esta célula. Esta célula está recibiendo 3 señales distintas. La señal A, la señal B y la señal... ¿Está bien? Por supuesto que acá no aparece dibujadito, pero tenemos un receptor para la molécula B y un receptor para la molécula C. ¿Sí? No podemos poner la hormona A, no se puede unir al receptor de C, ni viceversa, ¿sí? Insisto, Profe. las hormonas son específicas. Sí. ¿Podría? ¿Está cortando otra vez? Sí, Sí. se cortó Denme un segundito. Esperen. Denme un segundito que dejo de... Creo que le voy a robar internet a mi madre que está abajo, que tiene una conexión... Bueno, me conecté al de mi... Esperen un poquitito. Ahí está, ahí está. Estamos acá todos, ¿no? Sí, estamos acá. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Entonces lo que les estaba diciendo es lo siguiente. Tenemos 3 mensajes distintos, que son 3 hormonas distintas, y recuerden que cada hormona va a tener un receptor específico para ella. La hormona A no se puede unir al receptor de B ni al receptor de C. Esto es como las enzimas con el sustrato. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, el receptor va a tener un lugar perfecto donde va a encajar su hormona, ¿sí? Y ese es un lugar exclusivo entre ellos dos, ¿sí? Muy bien, entonces, acá no figuraba, pero tenemos receptor para A, receptor para B, receptor para C, ¿sí? Cuando llegan estas 3 hormonas y se unen a sus 3 receptores, la señal, el mensaje que le estamos enviando a esta célula es de sobrevivir, por lo menos no te mueras, ¿sí? Que eso es muy importante, porque muchas células tienen como, bueno, lo que llama la muerte programada, ¿no? La apoptosis, y de repente si no reciben una señal de supervivencia se mueren solitas, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una opción. Entonces, una señal es decir, bueno, no te me mueras por ahora, no te me mueras, ¿sí? Entonces, necesitamos la señal de estas 3 hormonas juntas, ¿sí? ¿Qué pasa acá abajo? Fíjense, no solo están estas 3 hormonas juntas, cada una con su receptor específico, sino que ahora agregamos 2 señales más, 2 hormonas más. Miren qué quilombo esta célula, ¿no? Porque acá ya les estoy contando que tengo 5 receptores distintos para 5 hormonas distintas. No solamente tenemos 5, podemos tener miles de receptores distintos en la membrana de una misma célula. La célula tiene muchísimos receptores en la membrana porque está recibiendo señales de todos lados, ¿sí? Es muy loco cómo funciona esto. Entonces, ya sabemos que las 3 primeras implicaban que la célula sobreviviera, ¿sí? Ahora, si yo le agrego 2 señales más a través de estas 2 hormonas que son distintas a estas 3 primeras, la célula no solo va a sobrevivir, sino que ahora la señal es distinta. ¿Y qué va a hacer? Se va a dividir, ¿sí? Entonces, no solo va a sobrevivir, sino que además, al agregar 2 señales más, estoy enviando otro mensaje más, que es dividirte, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si seguimos con las moléculas A, B y C, estas hormonas, pero cambiamos este mensaje? Ahora ya no es B y E, sino que ahora nuestras hormonas son F y G. Por supuesto que cada una va a tener su receptor específico, ¿sí? Y ahora le estamos diciendo, no solo sobrevivir, sino que ahora además diferenciate. No le estamos pidiendo que se divida, le cambiamos el mensaje, ¿sí? Le pusimos otras 2. Entonces, ¿qué haces ahora? Te diferencias, ¿sí? Y miren si no recibe señal, por ejemplo, ¿no? Si no recibe señal, la célula se muere, ¿ya? Entonces, fíjense cómo podemos cambiarle esta respuesta de la célula, porque nosotros queremos, cuando estimulamos una célula con una hormona, nosotros queremos una respuesta de parte de esa célula. Nosotros queremos que esa célula haga algo, ¿sí? O que sobreviva, o que se divida, que se diferencie, o que active determinadas enzimas, o que favorezca la transcripción de determinados genes, que libere moléculas. Podemos darle un montón de señales distintas, ¿sí? Lo importante es que, lo que se entienda es que
Todo este sistema es terriblemente complejo, hay miles de receptores distintos en la membrana y están recibiendo señales todo el tiempo las células, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hay señales que son un poco más rápidas, hay señales que son un poco más lentas, y depende también mucho del tipo de célula que estemos hablando. Por empezar, todas las células de nuestro organismo tienen receptores, todas ellas, pero van a tener receptores que les sirvan a su actividad. No es lo mismo los receptores que va a tener una neurona que los receptores que va a tener un hepatocito, por ejemplo. Está claro eso, ¿no? O sea, como que cada uno va a tener los receptores que le sirven a ella misma, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, recién ahora nos estamos metiendo en esto de cómo se van comunicando las células. Les decía entonces que tengo una señal que es enviada, ese mensaje que estuvimos hablando, que dijimos que en general es una hormona, en términos generales le podemos llamar ligando, ¿sí? El término ligando-receptor hace alusión precisamente a la hormona que se une al receptor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, decir ligando y decir hormona, ligando es un término más general que hormona, porque hormona, digamos, es una molécula específica que puede ser proteica, bla, bla, ¿sí? El ligando es una molécula que se une específicamente a un receptor, así que discúlpenme si en algún momento les digo ligando, pero estamos hablando precisamente de esta hormona que está llegando y se une al receptor, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Esperen que la cámara me acompaña. Bueno, entonces, les contaba recién, no vayan a mirar las otras cosas que no les estoy diciendo porque quiero que se focalicen acá. Como les contaba, el receptor, miren la estructura que tiene, ¿no? Tiene como un lugar donde encaja perfecto con su ligando, con su hormona específica, pero tiene como también, como les decía, ¿no? Como una especie de palito, y esa estructura está anclada en la membrana, ¿sí? Después vamos a ver otros tipos de receptores, pero este está anclado a la membrana. Entonces, este sacudón que les contaba que genera la unión de esta hormona con el receptor, hace que se traduzca, miren la palabra que utilicé, se traduzca la señal al interior celular, que se traduzca, ¿sí? Me está diciendo, mira, acaba de unirse el ligando, primero me puse el cursor, acaba de unirse la hormona al receptor. Bueno, acá tiene que pasar algo entonces, ¿sí? Entonces, miren lo que va pasando. Esto, lo que se llama de acá en adelante, se llama señalización intracelular, dentro de la célula, ¿sí? Lo que acabo de recibir es una señal que está fuera de la célula, pero eso se traduce a una señal intracelular, ¿sí? Estos receptores que vemos acá son todos de naturaleza proteica, son todos proteínas, están formados todos por aminoácidos, ¿sí? Así que tienen una estructura compleja, hay una parte que está mirando para afuera, que está así con las manitos así, esperando que entre el ligando, que llegue el ligando, y después tengo toda esta parte que está como anclada a la membrana, ¿no? Entonces todo esto se sacude, como les decía, y la señal se traduce adentro de la célula, ¿sí? Bueno, adentro de la célula pasan un montón de cosas, de eso nos vamos a ocupar en las próximas clases, pero lo importante es que esto funciona como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Básicamente una fichita empieza a encajar con otra, y esa otra empieza a encajar con otra, y empieza a encajar con... No sé, supongo que habrán visto Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, no sé si se acuerdan la presentación, que empezaba un engranaje a moverse y se empiezan a mover los otros. Bueno, esto es igual. La unión de la hormona con el receptor hace que se produzca como un movimiento, y ese movimiento hace que se empiecen a enganchar moléculas entre sí. Y así es como la célula interpreta que acaba de recibir una señal allá afuera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces después vamos a ver todas las cosas que puede llegar a hacer una célula una vez que recibió esta señal, ¿sí? ¿Está bien? Quiero que veamos ahora dónde está la célula emisora y dónde está la célula receptora de ese mensaje. Tengo que mirar la hora, si no nos pasamos mucho. Nos queda un poquitito. Porque de eso depende el tipo de comunicación, ¿sí? La verdad es que la más habitual, que seguramente que a ustedes también les resulta la más común, es la que se llama la comunicación endocrina. ¿Y esa de qué se trata? La célula emisora está muy lejos de la célula receptora, de la célula blanca, está lejos físicamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar hablando del páncreas, que está liberando insulina. Esta hormona necesariamente se tiene que mandar a la sangre. La comunicación endocrina tiene que ver con que nuestro ligando, nuestra hormona, se vuelca a la sangre, ¿sí? ¿Está bien? Y la sangre ustedes saben que distribuyen por todos lados, ¿tá? Entonces, la célula emisora está lejos de la célula receptora, físicamente, en otro lado del cuerpo,
por lo tanto la sangre sirve como transporte, ¿sí? Por eso en la sangre encontramos tantas cosas, porque es el medio donde se transportan muchas cosas, ¿sí? Entonces, la comunicación endocrina es, por ejemplo, el páncreas que libera insulina, la insulina es liberada a la sangre, y la insulina, como viaja por la sangre, llega a todos los tejidos, ¿sí? Entonces, supónganse que acá estamos hablando, esto que aparece acá es el hígado, son células del hígado. Bueno, el hígado tiene receptores específicos para la insulina, fíjense que todas las células del hígado tienen sus receptores, con lo cual llega la insulina, se une a su receptor y esperamos que la célula haga algo, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas células que no tienen este receptor? No importa, le llega la insulina y no producen ningún tipo de señalización porque no tienen el receptor para esa señal, ¿sí? Así que, primero, que son muy pocas las células que no tienen receptor para insulina, pero si estuviéramos hablando de cualquier otro ligando, si no tengo receptor para eso, la célula no hace absolutamente nada, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la verdad es que se me ocurre la insulina porque es el que más vamos a ver, pero básicamente todas las hormonas que tienen que ver, digamos, las hormonas que tienen que ver con reproducción sexual, inclusive las propias del metabolismo, el glucagón, que ya lo vamos a ver, todas viajan de una forma endocrina. O sea, tenemos la sangre en el medio como forma de transporte entre un tejido y otro, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Miren la parácrina, la comunicación parácrina. La célula que está mandando el mensaje está al ladito de la célula que lo va a recibir. No necesito la sangre en el medio. Lo que tengo acá es el medio extracelular, ¿sí? Básicamente. No están pegadísimas, ¿eh? Ojo, porque pegadísima es otra cosa, pero están muy cerquita. O sea que este espacio que aparece acá en el medio es muy chiquito realmente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces miren cómo esta sería la célula como emisora, la que está secretando esta molécula. Y acá tengo al toque la célula, la que va a recibir ese mensaje. Acá tengo el receptor específico, como siempre, y esta célula le va a pasar algo, ¿sí? Pero son células que físicamente están muy cerca entre sí, como pasa con las neuronas, ¿no? Este sería, por ejemplo, el espacio sináptico, entonces es un espacio muy chiquitito. La verdad es que este es un ejemplo, después ya vamos a ver un montón, sobre todo, digamos, en inmunología, se comunican mucho las células de esta forma, o sea, como que una se acerca a la otra y le tira básicamente la hormona arriba, ¿sí? ¿Está bien? Pero acá entonces, cuando el espacio es muy chiquitito, o sea, que están como en el mismo barrio, las dos células, la comunicación es parácrina, ¿sí? ¿Está bien? Acá no tengo sangre en el medio. La autócrina, auto significa uno mismo, ¿no? Entonces, esta es una enzima que se estimula a sí misma. Esto también sucede mucho, sobre todo en inmuno. Hay muchos ejemplos igual. Pero fíjense que la célula emisora y la receptora es la misma, ¿sí? O sea que ella se está mandando un mensaje a sí misma, es como sacarse una selfie, básicamente, ¿no? Entonces, esta misma está mandando este mensaje y ella misma tiene receptores para ese mensaje. Pero si está mandando este mensaje es porque ella necesita, evidentemente, generar una respuesta biológica que se lo da esta misma molécula, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos visto la endocrina cuando los tejidos, el emisor y el receptor están muy lejos y necesitamos la sangre de transporte. La parácrina cuando los dos tipos celulares están separados por un espacio chiquitito. Y la autócrina cuando es a uno mismo, ¿sí? Tenemos una última que se llama yuxtacrina. Yuxtacrina, fíjense que el espacio también es muy chiquitito, pero las células están pegadas unas con otras, básicamente, ¿sí? Entonces, la célula que manda la señal, la emisora, tiene como la hormona, el mensaje, pegado en la membrana, ¿sí? Y como está tan cerquita de la otra tiene el receptor y directamente recibe la señal, ¿sí? Entonces, es cierto que acá hay un espacio chiquitito, como pasa con la parácrina, pero la molécula acá está suelta, ¿sí? Esto no es un tema menor, porque esta molécula suelta se puede ir para cualquier lado, porque piensen que todo esto es un líquido, ¿no? Donde están sumergidas las células. Entonces, esta molécula se puede ir para cualquier lado, y esta señal se puede difuminar también, ¿sí? En este caso, como la señal está pegada a la membrana, directamente toca con el receptor. Entonces ahí como que no hay difuminación, no se me van las moléculas para cualquier lado. Ahí directamente como que estimulo, como que estoy tocando un botón, literalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿podés repetir la diapositiva de la autócrina? Perdón, Chiqui, ¿cuál? De la autócrina. ¿Esta de la autócrina? Sí. Que no, la autócrina, la célula que manda el mensaje es ella misma, es la que la recibe. Fíjate que acá no hay otro tipo celular. Ella está mandando el mensaje
y ella lo está recibiendo, ¿no? Esto es lo loco de la autocrina, ¿sí? En estas son siempre 2 células, en la yuxtacrina, en la parácrina son siempre 2 células, una manda y la otra recibe, lo mismo que acá, una manda y la otra recibe. En la autocrina es ella misma, ¿sí? Gracias. ¿Está bien? Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces tenemos estos 4 tipos de comunicaciones que después ya vamos a ir viendo, digamos, cada una en qué contexto las ponemos, pero para que tengamos idea de cómo puedo yo mandar ese mensaje y que siempre hay una célula que lo recibe, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, igual vamos a ver esto y los dejo acá. Estas moléculas que nosotros estamos enviando, que llamamos hormonas, o que le llamamos ligandos, pueden ser básicamente de 2 tipos distintos, ¿sí? Y es muy importante que hagamos esta diferencia porque sus receptores van a estar en lugares distintos, así que es muy importante que hagamos la diferencia. Los ligandos pueden ser liposolubles, miren la palabra, liposolubles significa que son solubles en lípidos. Los ligandos liposolubles pueden atravesar la membrana plasmática, la pasan de lado a lado, porque la membrana plasmática es lipídica, entonces estos ligandos, como son como la membrana plasmática, la pueden atravesar, ¿sí? Pling, y se van para adentro, literalmente, ¿sí? Hay otros, que son la gran mayoría, que no son liposolubles, son hidrosolubles, ¿sí? Que son solubles en el agua. Estos ligandos no pueden atravesar la membrana, porque la membrana es opuesta a ellos, entonces no permite el pasaje a través de la membrana. Entonces, ¿qué pasa? El ligando queda del lado de afuera, como les mostré recién, ¿no? En estas situaciones, ningún mensaje está entrando a la célula, ¿sí? Fíjense que todos se quedan del lado del receptor. Bueno, precisamente todas estas moléculas que les estoy mandando son moléculas, entonces, hidrosolubles, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos 2 tipos de ligandos, aquellos que pueden atravesar la membrana plasmática, que son liposolubles, y aquellos que no la pueden atravesar, que son hidrosolubles, y van a encontrar su receptor en la superficie, ¿sí? En la superficie, que son las que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con los ligandos que son liposolubles? Su receptor no está en la membrana, su receptor va a estar adentro de la célula, ¿sí? Porque como el ligando, como esta molécula puede pasar la membrana, se encuentra con su receptor adentro, ¿sí? Sin embargo, aquellas que no pueden pasar la membrana, su receptor tiene que estar del lado de afuera, sí o sí, no queda otra opción, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en función de estos tipos de comunicaciones y de esta clasificación así como bastante burda de los ligandos, la clase que viene nos vamos a meter en cómo son estos tipos de receptores y cómo funcionan, qué es lo que hacen adentro de una célula. Porque si yo estoy mandando una señal, es porque quiero tener una respuesta de esa célula. Entonces quiero que veamos cuáles son las respuestas de la célula, ¿sí? Todas esas cascadas de señalización que les cuento que parece lo de Game of Thrones, qué es lo que le va pasando adentro de la célula para comunicar esa señal, ¿sí? ¿Está bien? Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí estamos. A ver, lo del sacudón, sí, no. Lo del sacudón, primero que lo estoy diciendo de una forma como medio coloquial, ¿no? Eso se llama como alterar la configuración del receptor. Supónganse que el receptor es todo esto, ¿no? El receptor es todo el marcador. Y la parte del capuchón es el que recibe la señal del lado de afuera, ¿no? O sea, acá se une con el ligando. Entonces, lo que yo les digo es que como este receptor está anclado a la membrana plasmática, piensen que en mis manos la membrana plasmática tiene una porción extracelular, que es donde recibe la señal, pero tiene una porción adentro, ¿no? Acá adentro está el citoplasma. Entonces, si yo sacudo acá, si llega el ligando y se une al receptor acá, fíjense cómo se mueve acá adentro también, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que le está pasando a este receptor es que está recibiendo una señal. Y adentro de la célula, que es como estar adentro de un globo, básicamente, uno no sabe lo que está pasando afuera. Bueno, ¿cómo se da cuenta? Porque esto se está moviendo. Que esto se esté moviendo implica que se unió el ligando al receptor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ese sacudón es un cambio conformacional del receptor, ¿sí? O sea, ese cambio conformacional solamente ocurre cuando se une el ligando al receptor, solamente. Si no, no hay movilización, como se darán cuenta. Solamente pasa esto cuando llega el ligando, ¿sí? ¿Se entendió entonces ahí, Mauricio? Espero que sí. Sí, vayan. Sí, 31. Listo, vayan, que tienen seminario, que está bueno el seminario de hoy. Bueno, nosotros no nos vemos el viernes, porque van a estar comiendo huevitos de Pascua. Los veo el próximo martes a las 8:30 y seguimos con esto. El Power...
No, el Power no lo subimos, pero este Power está, digamos, está dentro de esa clase grabada que les conté, ¿sí? Así que lo van a tener ahí. Sí, chiqui. Profe, una cosita. ¿Los libros para estudiar, lo blanco alcanza o no? Este tema está como complicado, después hablamos del libro, no hablamos de este tema del libro, pero después les cuento un poquito porque pueden empezar a leer del blanco, y después hablamos porque está como medio salteado, está medio Sí, yo picoteado, lo busqué y no lo encontré. y está dentro de lo que se llama sistema endocrino, ¿sí? Ah, buenísimo. Ahí lo van a encontrar, buenísimo. lo que pasa es que está distinto, está raro, ¿sí? Así que los tengo que orientar un poquito, ¿sí? Así que la clase Dale. que viene lo hablamos, ¿sí? Dale, ¿Está bien? perfecto. Muchas gracias, profe. Muy bien, Chao. de nada. En la clase de Gustavo les pone Marilyn para que la puedan bajar. Bueno, chiquis, nos vemos la clase que viene, les decía, bueno, que pasen unas lindas Pascuas, comen muchos huevos, y nos vemos el martes, ¿sí? 8:30.